presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunció más tarde, o más, ¿cómo se dice? Más temprano que tarde, ¿verdad? Sí, sí, Más más temprano temprano que que tarde. tarde, cambios de primer nivel en su gabinete. Por la mañana sorprendió a propios y extraños, y no tanto los nombres de los personajes que ya habían trascendido, sino la velocidad con que lo Sí, hizo, porque se esperaba que después de las elecciones que apenas fueron el domingo, pues por lo menos se tomara una semana más. Estos cambios se estaban previendo anunciar hacia la próxima semana, y bueno, pues a mitad de esta da la noticia de que el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se va propuesto como sustituto de Alejandro Díaz de León en la gubernatura del Banco de México a partir de diciembre. Y bueno, finalmente sí se hizo bueno el pronóstico de que Rogelio Ramírez de la O aceptó, y digo que aceptó porque ya llevaban muchos meses sí, queriéndolo finalmente. meter al redil, y finalmente cedió que es un super asesor del presidente López Obrador, Ramírez de la O. Rogelio Ramírez de la O será el próximo secretario de Hacienda. Y precisamente para platicar de esto, saludamos con mucho gusto a Sergio Negrete. Él es doctor en economía, profesor del ITESO. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. ¿Me escuchas bien? Encantado de estar contigo. Sí, te escuchamos con un poquito de eco, pero bien. ¿Qué te Ah, ok. pareció este anuncio, Sergio? Mira, a mí me preocupa en varios sentidos y no quiero ser negativo, pero por un lado tenemos que Arturo Herrera pues ha destacado, no sé cómo decirlo, por ser una persona muy subordinada al presidente. Por algo ha permanecido en Hacienda, por algo renunció Carlos Ursúa y llegó él. Se sabía pues que el presidente iba a ser muy dominante, entonces que llegue alguien tan adicto, tan subordinado al presidente, me preocupa. Esa es una cosa. Y la otra es que Arturo Herrera no tiene experiencia de banquero central. De hecho, estrictamente hablando, no cumple con la ley del Banco de México, que establece claramente en su artículo 39 que el gobernador debe de tener experiencia probada en cuestiones monetarias. No es el caso. Pero bueno, esto sin duda se va a obviar. No me engaño a ese respecto, pero no tiene ninguna experiencia. Va a ser el primer gobernador del Banco de México en mucho, mucho tiempo que no habría pisado el Banco de México como funcionario previamente. Y todos los gobernadores anteriores, todos, habían entrado al Banco de México, vamos a decirlo así, recién egresados de la carrera, poco después, tenían por lo menos 20 años de experiencia en la banca central, todos, los cuatro anteriores, en la era de la autonomía, y pues no es el caso de Arturo Herrera. Y de Rogelio Ramírez de la O me preocupa un poco lo mismo, será muy cercano, será un gran asesor, será un gran economista, por favor, no quiero decir lo contrario, pero no es alguien que nunca haya pisado la Secretaría de Hacienda. Entonces esto es una cosa peculiarísima, un gobernador del Banco de México propuesto que nunca ha sido funcionario del Banco de México y un secretario de Hacienda que nunca ha sido funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, como tú dices, Sergio, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Ambos funcionarios se van a enfrentar a retos muy interesantes. En el caso de Rogelio Ramírez de la O, ¿cuáles crees que serán las prioridades una vez que llegue a tomar pues, los controles en la Secretaría de Hacienda? La prioridad presidencial, y es que deja externarlo así, estamos hablando de la prioridad del presidente. Pues espero yo que lo entienda Ramírez de la O, espero que se vea en el espejo de Carlos Ursúa y sepa dónde está metiendo, supongo yo que sí, es aumentar los ingresos, tal cual. Entonces yo creo que esto significa reforma fiscal o seguir buscando hasta debajo de las piedras como hizo Arturo Herrera, como fue con la cancelación de los fideicomisos, por ejemplo. Entonces, la tarea del secretario de Hacienda de López Obrador siempre va a ser una, recaudatoria. Va a ser aumentar el ingreso lo más posible para financiar los proyectos especiales del presidente, Pemex, Dos Bocas, Tren Maya, Tula, todo, aeropuerto, ya los conocemos. Ese es el objetivo que tiene el secretario de Hacienda, la gran tarea, digamos, más reasignar gasto, por supuesto, también siguiendo las prioridades presidenciales. Ateniéndonos a eso que dices, Sergio, ¿ves tú que Ramírez de la O mueva pues fichas al interior de la Secretaría de Hacienda? Porque mira, por ejemplo, estás hablando de que uno de sus objetivos será incrementar la recaudación.
¿Qué va a pasar con Raquel Buenrostro? ¿Se va a mantener en el SAT? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Santiago Nieto, que aunque juega en otra banda, pues también acuerda directamente con el presidente? ¿Qué va a pasar con el procurador fiscal, Carlos Romero? Estos tres funcionarios tienen la peculiaridad de que acuerdan directamente con el presidente. Nunca se sentaron a discutir algo con Arturo Herrera, por lo menos en el caso de Buenrostro y de Nieto. ¿Tendrá el margen de maniobra Ramírez de la O para mover esas posiciones y poner gente de su confianza? ¿O se los seguirán saltando como se saltaron en su momento a Arturo Herrera y irán directamente con el presidente a tratar los asuntos? Mira, Darío, ya quisiera yo tener tus fuentes que tú tienes como extraordinario columnista y periodista que eres. Pero hablando desde afuera, yo te diría que se lo van a seguir brincando, pero con la aceptación de Ramírez de la O, y que más bien donde debes de buscar movimiento de fichas, como bien dices, es en la subsecretaría de Hacienda, o sea, es en las subsecretarías y quizá algunas direcciones generales. Ahí es donde yo creo que necesita rodearse de gente pues, del mejor nivel que pueda encontrar, sobre todo conocimiento profundo de la Secretaría, que no tiene Ramírez de la O. Yo quiero creer que es un hombre extraordinariamente inteligente, que sabe pues que no se sabe bien las palancas y los botones. Por más que conozcas la teoría, jamás es lo mismo que manejar una dependencia, y que entiende perfectamente pues que en la cuestión recaudatoria ha funcionado el SAT, que en la cuestión de unidad de inteligencia financiera hay aristas que conocemos todos que van mucho más allá de la inteligencia financiera y que le está funcionando a López Obrador. Entonces, que esta gente para los objetivos específicos del presidente le están funcionando y que pues pueden seguir operando, vamos a decirlo así, de esa manera autónoma, que como apuntas, ¿no? Acordando directamente con el presidente. Y en cambio, centrándose, Ramírez de la O, en otros aspectos, que hay muchos, pues en ese sentido, si tú lo quieres ver así, tiene un mandato de todas maneras bastante amplio, me atrevo yo a pensar. Lo que yo espero es que no, que sepa qué tanto se va a entrometer López Obrador, el presidente, en sus tareas. Supongo yo que está plenamente consciente, pero eso se supone que también le pasaba a Carlos Ursúa, que ya había trabajado con él, que lo conocía muy bien. Pues yo tengo cierto temor, te lo admito, que la historia de Carlos Ursúa se repita con Rogelio Ramírez de la O. Sergio, y con la nueva conformación del Congreso, ¿consideras que pueda transitar una reforma fiscal a la lista de prioridades que pues nos mencionas en materia de gasto? Pues ahora se suma también la línea 12 del metro, ¿no? A ver si, ojalá, y mantenimiento de tantas otras cosas. Mira, sí, porque necesitas mayoría simple, y esa sí la tiene. Si requirieras una reforma constitucional, ahí sí tienes un problema, o tienes al menos un tiempo mucho más largo de negociación. Pero realmente ni siquiera en la era del Congreso fragmentado que tuvimos de 97 a 2012 o incluso 15, el presupuesto no era nunca un gran problema, la aprobación del presupuesto. En eso siempre había bastante, digamos, sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, y más ahora con una mayoría sólida, que la sigue teniendo. Donde carece de ella es para cambio constitucional. Para una aprobación del presupuesto no es ningún problema. Tiene el número de votos que requiere. Oye, Sergio, yo me quiero regresar a la parte del Banco de México. Sí es preocupante que estén proponiendo a Arturo Herrera, independientemente de que no hace química con el propio Rogelio Ramírez de la O, con lo que implicaría eso en la relación Hacienda-Banco de México, pues déjate que no cumpla con los requisitos que establece la ley. Simple y sencillamente no tiene idea de la política monetaria. Y eso quedó más que evidente con el, pues la mala información que le dio al presidente con respecto a la forma en que funcionan los remanentes del propio Banco de México. Absolutamente. Mira, yo no sé si Arturo Herrera estaba en campaña para lograr el Banco de México y esa fue una jugada suya muy personal. Me suena que le manejó a López Obrador casi pues si yo fuera el gobernador yo sí te daría remanentes, pero pues no lo soy, ¿verdad? Entonces, ahí sí va a haber una presión fuerte para Arturo Herrera de entregar ciertos recursos al gobierno federal que muy probablemente no van a existir, salvo que hay una depreciación fuertísima del tipo de cambio.
Entonces, tienes razón, o sea, está esta zona gris de qué jugó Arturo Herrera, por qué informó así, por qué insistió en que sí había dinero, cuando realmente pues, Banco de México decidió con toda la ley en la mano que no lo había. Entonces sí, es preocupante. Ahora, deja decirte algo en contraparte. Banco de México, sabemos, es autónomo, es una institución con un servicio civil muy bien formado. Oye, Entonces, Sergio, desafortunadamente tenemos que irnos al corte, pero dejemos abierta la ventana para seguir platicando más adelante conforme ya tome posesión por lo menos el secretario de Hacienda. Muchísimas gracias. a ti Darío, Rogelio, muchísimo, no, gracias, qué gusto estar con ustedes, un abrazo. Hasta pronto.